con los siguientes datos. Y hacen una tablita. Y le ponen plano. Van a hacer dos planos. P1, P2. Luego le van a poner orientación. Y del plano 1, NOR 36, con inclinación de 60 al sureste. Y del 2, NOR 20, oeste, inclinación de 50 al suroeste. Vamos a poner un ángulo de fricción interna. El plano de 30, el segundo de 40. Y vamos a suponer un ángulo beta. El primer plano 52, el segundo 40. Columna, ángulo de intersección. Menos. Ese va a ser la. Y le vamos a llamar I. Utilizar la siguiente ecuación para obtener los de seguridad. ¿Qué viene siendo el support beta, profe? ¿Vale? ¿Qué viene siendo el support beta? Suponer, ¿Perdón? suponer el ángulo beta en estos dos
vale, vale. Y bueno, aquí vamos a ver si nos deja. Igual a entonces sería factor de seguridad igual al coseno de beta 1 más la tangente de φ, no es que aquí no hay phi, ¿cuál le puse O? Más coseno de beta 2 por la tangente de phi b entre la tangente de I, que es el que me están pidiendo. Entonces, ¿qué vais a hacer? Lo que van a hacer Es más coseno de beta 2 por tangente de phi b entre t, tangente de I. si todo es entre tangente de Va. tangente de I, ¿no? Entonces, ¿y dónde lo vamos a obtener? Obviamente, La diferencia de ángulo. el ángulo, no la diferencia, el ángulo de intersección de los planos. Ustedes van a tener que meter estos valores, ¿sí? Esta orientación y sacar ese ángulo de intersección del plano 1 con el plano 2. ¿Ok? Y luego van a sustituir el valor de ese I. Voy a más o menos noré por acá, voy a suponer que así me queda mi plano. Y luego el otro, el 2, Norú 20, 50 suroeste. Voy a suponer que aquí, entonces aquí sería mi ¿qué? Aquí es el ¿qué? El valor de I. Ahí es la intersección, entonces voy a tener que determinar cuánto vale este ángulo I, ¿no? Y ya que tenga el ángulo I, aquí beta, ¿cuánto es? 52, ¿no? ¿Sí o no? 52 sería coseno de 52 por la tangente de 30, por la tangente de 30, que es su ángulo de fricción interna, más el coseno de 40 por la tangente de 40, ¿sí? Entre la proyección estereográfica. Vamos a poner el valor de I. Van a obtener ese valor de I, lo van a sustituir en la fórmula y pues le va a dar el factor de seguridad, ¿sabe?
Y entonces, bueno, pues, si es igual a 1 el factor, estamos en equilibrio límite. Si es menor de 1, está el talud falla. Si es mayor de 1, el talud es estable. ¿Vale? Profe, sí hay que ponerle, No. se le sacan los polos, ¿verdad? No, Nomás los planos. nomás los planos y en intersección vas a medir el ángulo de intersección. Pero mandamos al norte, profe, marcamos los 36 noreste. Y de ahí, no importa que mandamos al norte, Ajá. y de ahí marcamos los 60 de afuera hacia adentro, ¿no? Bueno, sí, de afuera hacia adentro, pero depende de si es este o oeste, ¿no? O sea, se dirigiría al este o al oeste, o sea, se posicionaría hacia el este, ¿no? Se giraría al este. O sea, no propiamente, bueno, tiene los 36, pero no los subirías, irías directo hasta el este para... ¿O estoy mal? Pero ahí está chueco su plano, ¿no, profe? Sí.
Profe, una pregunta. Ya sacando los dos planos con nuestra orientación, ahí cómo se saca el ángulo que se intersectan los dos planos. Bueno, donde se intersectan los dos planos tienes un punto, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. O sea, sí. Entonces ese punto llévalo a la línea este-oeste y ahí hemos medido las inclinaciones. O sea, entonces ese punto lo llevo al eje de este y oeste, ¿no? Ajá. Y ya mido en... ya. Ahí cuantifica, sí, ese sería el valor de ahí. Ya lo acabé, profe. Ay, qué bueno. ¿Cuánto dio? 0.8. No sé si está bien. Estás mal. ¿Sí? Sí. Me dio un I de 51. No está mal. ¿Se cuenta de afuera para adentro o de...? Afuera para adentro. ¿El I no es de 23 o 22? Está más cercano, pero no es de 38. 32, ¿no? Menos. 32. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Está más cercano el de 32, pero da un poquito más. O sea, da un poquito más. ¿38? No, menos. 33. Es que está poquito al lado del 32. Arribita de 33. Creo que no sale de 35. Uno menos. Gracias. Estamos atinándole. 34, dicen. Con 34 sale un factor de seguridad de 1.4 y 1.47. Eso está. Eso está bien.
¿Qué tal? Enrique, ¿cuánto dio? Oh, ¿Ah? es que se está trabando mi compu. No me queda, profe. No sé qué estoy haciendo mal. Se supone que primero giro 36 del norte hacia el este, ¿no? Y marco 60 para sacar el plano 1. A ver, primero, Es 30. del norte hacia el este, ¿cuánto es? Según la 36. son 36, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí te regresas al norte y ahí marcas 60 de afuera hacia adentro, pero del este. La dirección sureste te indica que es del este hacia adentro, ¿no? Y si estás viendo mi pantalla, sé que fuera 36, lo giras para acá, y luego de aquí vas a marcar los 60 y luego vas a marcar el círculo mayor. Y luego lo igual. Luego el de P2. El de P2, El de P2 norte, te vas hacia el 20, ¿sí? Y luego esa la giras al norte de la red y entonces marcas 50 del oeste hacia adentro, ¿no? Del suroeste. Entonces del oeste hacia adentro marcas los 50, ¿sí? Que regresas a tu posición inicial y bueno, ves dónde se intersectan los dos planos, ¿no? Ahí es tu I que vas a sacar. Este punto lo vas a girar a la línea, giras tu hoja de tal forma que tu punto vaya a la línea este-oeste y bueno, ahí sacas el ángulo de intersección, ¿sale? ¿Okay? Profe, a mí me sale el I de 33. Está bien, déjalo así. ¿Sí? Y pues utiliza ese I que te salió. Bueno. Y para sacar el I, entonces Sí, mandamos, gracias. para sacar el I lo mandamos hacia el este y contamos de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. A ver,
para marcar el I. Para sacar el I, el valor de I. Sí, giras tu hoja hacia la línea este-oeste. Sí. Y el ángulo se mide de afuera hacia adentro, igual que has estado metiendo las inclinaciones, ¿no? Va. Es que el P2, profe, me queda, pero con la panza para arriba. Creo que ese es el problema. Pero si te queda con la panza para arriba, pues estás pasando mal el dato. Ahí sale de 36 la I. A ver, muéstramelo. ¿Yo? Pues sí. Profe. No, ni se ve porque le puse desde un inicio la cámara. ¿Mande? No se ve, profe, es que la cámara la puse con fondo como... Pero se lo puedes quitar en la esquina de la derecha, creo. ¿Dónde? Porque yo también lo tenía y yo se lo quité por la misma razón. Pero no me acuerdo. Sí, qué hice. ya. Ajá. Ya. Ahí me quedó a mí, profe. ¿Cuánto te dio? 36. Está bien. Métele ese valor 36 a la fórmula. ¿Vale? Como luego sacamos copias, luego nos dan una copia de copia, entonces puede variar hasta en 4 grados, ¿no? Y que es aceptable hasta 4 grados, pero si ya varía más, pues entonces hay algo mal ahí, ¿no? En tu uso de la red. Ahí. Y bueno, que ya los que acabaron, ¿es inestable o es estable? Es estable. Estable, profe. A mí me salió estable, profe. A ver, cámbiale el I a la fórmula y póngale un I de 45. Sale menor a 1, profe. ¿Mande? Es menor a 1. 0.998. Ah, Menor a 1. Es decir, Sí. el plano de intersección, cuando tiene 45 más, el talud va a ser inestable, ¿no? Sí. Sí. Póngale uno de 40. El 40 es 1.19. 42. El 42 es 1.11. 43. 43, 1.07.
44, 1.03, 45. ya es Por eso, 0.99. o sea, si el ángulo de intersección es de 45 grados o más, el talud es inestable, ¿no? Si es de 44 o menos, entonces es estable. Entonces, sí es importante el ángulo que tenga la intersección, ¿no? ¿Vale? Profe, ese valor de beta, ¿cómo lo obtenemos en campo o cómo se ve identificado realmente? Es un ángulo que se llama plunge y lo obtienes en campo midiéndolo. Así como el echado, que lo mides en campo, ¿sí? Ese ángulo tú lo vas a medir también en campo, directamente. Vas a sacar el plunge de cada uno de los planos. Es decir, va a ser una línea contenida en el plano 1 y otra en el plano 2. ¿Vale? Ya está, profe. Ya están, hoy tengo ganas de que ustedes trabajen y no yo esté nomás hablando. Pero bueno, ya estuvo. Ya Ya sí. estuvo. Vean que también con fórmulas matemáticas y sacando yo el ángulo de intersección, por ejemplo, en esta situación, puedo establecer si mi talud es o no es estable, dependiendo del ángulo que forma el plano de intersección de las dos discontinuidades, ¿no? Ok. Y lo hacemos rapidísimo, ¿no? Ok. Sí, profe. Y profe, y cuando tenemos 3, 4 planos. Bueno, ahí tendrías que ver la intersección de 3 o 4 planos. Tendrías que hacer el análisis del plano 1 con el plano 2, del plano 1 con el plano 3, del plano 1 con el plano 4, del plano 2 con el plano 3, del plano 2 con el 4, del plano 3 con el plano 4, ¿no? O sea, todas estas variantes, y voy a ponértela así, bajo esta misma fórmula, ¿sí? Si la intersección del plano 1 con el plano 2 da 30 grados, va a ser estable, ¿no? Si la intersección del plano 1 con el plano 2 es de 60 grados, va a ser inestable. Entonces, tú vas a definir cuáles intersecciones de cuáles planos van a ser estables o inestables. Vale, entonces analizan todas las posibles. Claro, tendrías que analizar todas, pues si todas te dan 44 hacia abajo, 44, 42, 38, 36, pues todos son estables, ¿no? O sea, no hay, no tiene riesgo de falla. Pero si alguna de ellas es arriba de 45 grados, entonces sí va a haber falla, ¿no? Y la falla va a ser precisamente en la dirección donde se intersectan esos planos que estamos analizando. ¿Sale? Ya está. ¿O no sale? ¿Y eso es en general, profe? ¿Siempre pasa con todas las rocas? Sí, eso es en la vida real. ¿Sí? Ahí, ¿qué puedes hacer? ¿Quién me preguntó? ¿Marvin? ¿O quién fue el que me...? Luis Enrique. Julio. Sí. ¿Julio? ¿Qué chinga? Yo pensé que... Luis. Bueno, Luis, ¿qué puedes hacer? No puedes cambiar
orientación de las discontinuidades, ¿o sí? No, pues no. No, pues no. Entonces, lo que puedes hacer es que darle tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamiento le vas a dar si el talud va a deslizar? Bueno, ya no hemos hablado de eso, ¿no? Pero pues tú vas a poner malla o gaviones, pues lo que haces o lo que ves tú en las carreteras, ¿no? No todas la meten ancla. Algunos nada más le ponen malla, otras concreto lanzado, otros malla y otros todos malla, concreto lanzado y ancla, ¿no? Entonces, bueno, con esto, ¿qué haces? Sí, pues que tú no vas a variar ese ahí, pero sí puedes variar que el ángulo de fricción de los que se intersecta, ¿no? Y si varías estos ángulos, sí, vas a darle estabilidad a la ladera, al talud. ¿Ok? Sí, profe, ok. Sí, pues tú le vas a dar más consistencia cuando metes un anclaje, subes las fuerzas que tratan de impedir el deslizamiento, ¿no? Es decir, vas a subir o la cohesión o el ángulo de fricción o ambos. Y eso te va a permitir que el elemento de arriba de la división sea mayor que el de abajo, ¿no? Y siempre va a ser estable. ¿Ok? ¿Sale? Entonces regresamos acá y más o menos al 20 para las 7 me dicen stop, ¿no? ¿Sale? Yo creo que ya les estaba presentando. Sí, estaba presentando. Sí, sale. Entonces vamos a ver de acuerdo con su tamaño de grano y con las normas ASTM, DIN y AENOR, etcétera, menos la SUX, ¿sí? La ASTM, ¿cuál es? Es American Society Test Material, es la Sociedad Americana de Prueba Materiales. Y de acuerdo a ellos y al tamaño que tengamos en el suelo, si oscila entre 70 y 2 milímetros y los granos son observables directamente, no retienen agua por la inactividad de su superficie, los grandes huecos que existen entre partículas, pues se llaman gravas, ¿no? O con la denominación de la letra G. Si las partículas están comprendidas entre 0.060 milímetros y 2 milímetros y todavía observables a simple vista, cuando se mezclan con el agua no se forman agregados continuos, sino que se separan de ella con facilidad, se llaman arenas o con la denominación de arenas en inglés, que sería sand. Entonces sería la S, ¿no? Limos son aquellos cuyos tamaños varían de 0.060 y 0.002 milímetros, retienen el agua mejor que los tamaños mencionados anteriores, gravas y arenas. Si se forma una pasta agua limo y se coloca sobre la mano, al golpearla con esta se ve como el agua se exuda con facilidad y entonces el nombre del suelo es un limo. La que está formada por partículas con tamaños inferiores a 0.002 milímetros con una gran capacidad de retención de agua, por lo general son materiales problemáticos, pues requieren mucho tiempo para su consolidación o para la expulsión del agua bajo esfuerzos, se denominan arcillas. ¿Ok? Entonces, GS, el limo lo traducen como lodo, aunque algunos sí le ponen silt, pero si lo manejan como sil, entonces la letra sería S y hay confusión con la arena. Entonces le ponen M de mute, de lodo, ¿sale? Y arcillas, pues clay, la C, ¿no? Entonces G, S, M y C son las siglas que le ponen a los tipos de suelos, ¿no? ¿Ok? De acuerdo a
la norma internacional y a las normas unificadas, pues tienen diferentes límites sus partículas, ¿no? Y en general la bronca son entre las gravas y las arenas. Entonces, por ejemplo, aquí la internacional me dice, bueno, primero es arcilla, luego sil, que sería limo, luego arena fina, luego arena gruesa y luego grava. Si me voy aquí a la parte de abajo, sí, dicen, bueno, grava se va a llamar la que quede retenida en el tamaño de malla número 10, ¿no? Si pasa la número 10, entonces ya no es grava, o es arena, o es limo, o es arcilla, ¿sale? Sí. Pau. Y bueno, si es la unificada, puede ser arcilla y limo, y entonces le llaman finos, ¿sí? Puede ser que los finos pasen la malla 200. Y lo que se queda retenido de la 200 a la 10 y hasta la malla número 4 le llamamos arena gruesa, ¿no? Entonces, de la 4, lo que se retenga en la 4 hasta las 3 pulgadas, entonces se llama grava, ¿no? Y puede ser grava fina, grava gruesa, la denominación. Entonces vean que los límites, por ejemplo, para la internacional en arcilla queda 0.002 milímetros, para la unificada que queda pasando la malla 200, ¿no? Y pasar la malla 200 es 0.1 milímetro. Para la grava, la internacional, con respecto a la arena, es la malla 4, y la otra, la unificada, es para la internacional es la malla 10, y para la unificada es la malla 4. Entonces, ojo con eso, dependiendo de quién determina o de qué escala usemos o de qué autor, pues vamos a tener variantes en los límites, ¿no? Y no se peleen, porque luego se pelean de que no, el SOX dice que en 3.4 y el otro no, el ASTM dice que en 2. ¿No? Pues y ahí empiezan las peleas, ¿no? Por eso, pero hay que entender que, bueno, si tú, Julio, estás utilizando el SUX, pues obviamente que no va a ser en 2 milímetros la pasada de grava arena, ¿no? Va a ser 3 punto y algo, ¿no? 3.4 creo que es. Entonces, bueno, el chiste es que, bueno, ¿y qué clasificación está usted? La STM, ok, ya sé que esa marca en 2 milímetros el tamaño entre arena y grava, ¿no? Ok, para conocer la proporción de cada material que tiene un suelo, se llevan a cabo estudios granulométricos, utilizando la vía seca para partículas de tamaños superiores a 0.075 milímetros y la vía húmeda por sedimentación mediante una herramienta llamada hidrómetro para tamaños iguales o inferiores. Es decir, para finos, vía húmeda, para gruesos, vía seca, ¿no? Los primeros se realizan tomando una muestra representativa del suelo, secándola y desgregándola. Pregunto yo, ¿por qué tenemos que secarla y luego disgregarla? Porque luego las partículas están muy juntas, ¿no? Entonces, si están muy juntas, los granos no, o sea, se van a contar como más grandes. Bueno, ya estaría mal la granulometría, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? No todas, ¿no? Pero cuando tienes arcillas, ¿sí? Las arcillas se unen y se cohesionan. Entonces, una arcilla se puede volver un grumo del tamaño de la arena o inclusive de la grava. Entonces, por eso tenemos que disgregarlas, ¿no? Porque esta arcilla, ¿sí? Cuando la secamos, se une con otras arcillas y entonces en lugar de tener partículas que pasan la malla 200, pues puedo tener una partícula que se vea retenida en la malla 10. Ok, entonces por eso
como que esas sí se unen, las arenas no, ni las grava, ¿no? Después de disgregarla, se pasa por un conjunto de mallas o tamices, ¿no? Cuyos tamaños suelen ir disminuyendo en progresión geométrica de razón 2 y se agita el conjunto. Luego se pesa lo retenido en cada tamiz, con lo que, conocido el peso inicial de la muestra, se determina el porcentaje del material que pasa por un tamiz de diámetro de J, utilizando las fórmulas siguientes, ¿no? CJ es el porcentaje de material que pasa por un tamiz de diámetro de J, P el peso seco total de la muestra y PI el peso retenido por el tamiz del diámetro D. El peso Pn más 1 será el retenido por la base ciega que se pone debajo de la columna de tamices. Entonces, el porcentaje de material que pasa por un tamiz de diámetro J, ¿sí?, va a ser igual a la sumatoria, ¿sí?, del peso retenido por ese tamiz en ese diámetro entre el peso seco total de la muestra y multiplicado por 100, donde el peso total seco de la muestra va a ser la sumatoria, ¿sí?, de los PI desde que I es igual a 1 hasta N más 1. Son las fórmulas que utilizan, ¿sí? Y con estos datos obtenidos se elabora la mentada curva granulométrica de un suelo, que relaciona los porcentajes de material en ordenadas con los tamaños de las partículas en abscisas, ¿no? La representación en escala semilogarítmica es preferible a la natural, ya que dispone de una mayor amplitud en los tamaños finos y muy finos. La forma de la curva da una idea inmediata de la distribución granulométrica, pues un suelo constituido por partículas de un solo tamaño estará representado por una línea vertical, mientras que una muy tendida indica gran variedad de tamaños, es decir, un suelo bien graduado. Aquí quiero comentar algo. Un suelo bien graduado, entonces, va a ser aquel que tenga un solo tamaño, ¿va? ¿Sí? No, profe, está mal. ¿Está mal? Sí, un suelo bien graduado es aquel que tiene diversos tamaños. Eso dice ahí abajo, ¿no? Un suelo constituido por partículas de un solo tamaño estará representado por una línea vertical, mientras que una muy tendida indica gran variedad de tamaños y entre paréntesis suelo bien gradado. Entonces, cuando yo tengo, digamos, todos los tamaños, el suelo es bien gradado y se le pone una ¿qué? Una W, ¿no? Al suelo. Una W de wood. Una W que significa well. ¿No era de wood? No, de well. No, es well, wow. no es good, es well. Y si tiene la anterior, o sea, constituido por partículas de un solo tamaño, entonces es pobremente gradado, ¿no? Y la letra es la P de poor, ¿no? ¿Sí? Sí. Y quería comentar, cuando se ve sedimentología con los geólogos, ellos no le llaman gradado, sino si tengo el mismo tamaño, se le llama bien clasificado. Y si tengo todos los tamaños, se le llama mal clasificado. Ojo con eso, ¿no? Porque luego no nos comunicamos bien y entonces tú estás diciendo que tienes un suelo bien gradado y yo puedo entender que es bien clasificado, pero va a decir, no, espérate, porque un suelo bien clasificado es cuando tiene el mismo tamaño y aquí tenemos gravas, arenas, finos, no, pues ¿cómo puede ser eso, no? Y ahí volvemos a caer en discusiones tontas, ¿no? Por pensar que el otro está mal y yo estoy bien, ¿no? Lo que pasa es que nos estamos comunicando mal. ¿Ok? Entonces se los acoto porque hay esta situación, ¿no? Para ellos, cuando ustedes dicen suelo bien graduado, ¿sí? Quiere decir un ¿qué? Un material mal clasificado. Cuando dicen mal graduado, entonces para ellos es un material bien clasificado. ¿Ok? Hecho, sí. En la siguiente figura se representan diversas curvas que corresponden a
materiales y algunas curvas después, en la siguiente, de algunas curvas reales, ¿no? Entonces, bueno, ahí pasamos el tamiz número 200 según la ACTM, vean, entonces pasamos de la arena, o sea, si se queda material retenido en la malla 10, entonces son gravas, ¿no? Si pasan la malla 10, son arenas, hasta la retención en el tamiz o malla 200, ¿ok? De acuerdo a la SETM, ¿ok? De acuerdo a la Sociedad Americana de Pruebas de Materiales. Si pasa el limo, ¿sí? Es de un 16avo hasta la malla 200, y si pasa la malla 200 se llama arcilla. Entonces quiere decir que si queda retenido en la malla 200, el material es fino y se llama limo, y si pasa se llama arcilla. Y bueno, una gráfica entre el diámetro y el porcentaje que pasa de material de acuerdo al número de malla o el diámetro de la partícula. Tenemos una arena con gravas en la número 1, es decir, tenemos dos tipos, ¿no? Aunque si aquí es arena, más o menos, ¿no? Arena con gravas, la 1. La 2, sí, arena fina, ¿sí? De una duna. La 3, bien entendido, tenemos arena con limos o arena limosa. La 4, puro limo. Y la 5, una arcilla con algo de limos, ¿no? Entonces sería el diámetro de la partícula. Ahora, aquí ustedes ven que hay una D60, D10, ¿no? Entonces, para sacar estos parámetros que me pueden ayudar a sacar las coeficientes de curvatura y de... ¿Cuál es el otro? Coeficiente de curvatura y coeficiente de... Uniformidad. El CU, ¿verdad? Coeficiente de unidad y el coeficiente de curvatura, CC. Entonces, necesitamos el D60, el D10, pero también el D30, ¿no? Entonces, aquí el D60 será el 60% de porcentaje en peso que pasa, ¿sí? Una vez trazada nuestra curva, me voy hacia la curva, si es esta la que estoy analizando, pues aquí abajo tendré el D60, que va a ser el milímetro, es el valor, ¿no? Me voy con el D10, aquí donde cruce la curva, bajo, y ahí tengo el D10, ¿no? Y obviamente si aquí anda el D30, voy, bajo, y ahí tendré el D30, ¿no? Para esos coeficientes, ¿ok? Para curvas de algunos suelos de aquí de la Ciudad de México y de la ciudad de Cuauhtémoc, ¿sí? La curva A, ese sí tiene los tres, ¿verdad? El D60, D30 y D10. ¿Ok? Y se encuentran entre 1 y 10. Es una arena muy uniforme, es de la ciudad de Cuauhtémoc. Y la curva B es un suelo bien graudado del estado de Puebla. Bien graduado. Es decir, tiene que, pues todos los tipos de materiales. Además, el gráfico se hace en escala logarítmica. Para la arcilla de Valle de México, curva obtenida con el hidrómetro, son dos, la C y la D, ¿no? Tienen diferentes porcentajes de limo y de arcilla. Profe, una pregunta. Sí. Me voy a desviar un poquito, pero precisamente hoy estábamos viendo lo de un mejoramiento de tipo granulométrico. Ya ve que se trabaja con dos tipos de muestra. Uh-huh. Ahí, ¿cómo se hace para empezar a meter los datos en el nanograma? Ay, no sé qué software te dieron. Sí. No, o sea, pero ya ve que prácticamente como si fuéramos al laboratorio, o sea, se toman dos muestras, uh-huh, pero cómo se va metiendo, por ejemplo, cierto porcentaje de material retenido en tal malla, uh-huh, para el material A, ¿no? uh-huh. Y cierto material para el material B. O sea, no
Ahí sí no comprendí cómo y a ver si usted sabía. A ver, si tú tienes el análisis de un suelo, ¿sí? El mismo suelo pues, te va a decir que son gravas arenosas o gravas bien graduadas o arenas con grava o inclusive puedes tener grava, arena, limo y arcilla, ¿no? De hecho es lo que luego tenemos, nada más que cuando lavas la muestra pues haces que el agua se lleve los vinos, ¿no? Y a lo mejor el interés es ver nada más tus arenas y tus gravas. Para mejorar el terreno, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Reducir la porosidad para que resista más. ¿Y cómo puedes reducir la porosidad? ¿Sí? Pues planteando una lechada, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, para que tú le des más coherencia a los granos y reduzcas la porosidad para elevar la resistencia. ¿Cómo lo harías? Pues sería así, primero analizar, sacar tus parámetros de porosidad, qué porcentaje tienes, y bueno, pues sobre esto plantear un sistema de inyecciones con lechada o con otro material, puede ser inclusive la misma arcilla opcional. La bronca con la arcilla son dos problemas con ella, ¿no? Porque casi todos se van con la onda de que esa arcilla es expansiva, etcétera. No, es arcilla porque pasa la malla 200 y puede ser su composición SiO2 o puede ser CaCO3 o CaMgCO3, no necesariamente una composición con arcilla, ¿ok? Esa es una bronca. Cuando pasa la malla 200 y tiene composición de arcilla, ahí sí hay arcillas expansivas y ahí sí sería un problema. Como mencioné o leí hace rato, son muy difíciles de sacarse el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque la arcilla absorbe el agua, pero también la absorbe con D, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la mete dentro de su composición química, ¿no? Y tú para sacarla, pues necesitas romper la unión. Entonces, primero, pues sería una problemática con el tipo de suelo que tienes, ¿no? No es lo mismo trabajar arenas que con porosidad alta y gravas que, por ejemplo, arcillas desde el punto de vista de composición, no de tamaño de grano. Oh, ya. O sea, tú tendrías que analizar, ¿no? Y tú como ingeniero, bueno, sugerir esto, ¿no? Si te enseñaron algún método tu profesor, bueno, pues siguiendo su método, ¿no? O también, te digo, investigando, ¿sí? ¿Qué material es el que predomina más? ¿Qué tipo de arcillas tienes? Si es que tienes arcillas, si son expansivas o de las que no son expansivas, ¿no? Oh, ya, profe. Lo que sí, el tratamiento es a través de inyecciones, ¿no? ¿Qué te sale más caro? Creo que si inyectas resinas epóxicas, ¿no? Salen más caros que si inyectas una lechada, ¿no? Que sería un cemento. O cal. O cal. Es la cal. Pues es como el cemento, es un óxido calcio. El cemento es carbonato de calcio, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería, ¿no? Pero me dijiste es un dato, ¿no? ¿Nanómetro o algo así? Nomograma. ¿Sí? Nomograma, ya. Pero el nomograma, ¿qué comparas? Porque yo puedo comparar de tamaño. Es que ya ve que el nanograma en sí, pues se utiliza ahorita, es el que estamos más o menos viendo, pero este es de un solo material. Ajá. Y el que yo estuve estudiando, ponen, por ejemplo, en vez de poner, ahí ponen el material A, así empieza como el que está en la pantalla de usted. Y el material B empieza al revés, o sea, empieza con 0, 10 y termina con 100 hasta abajo. Entonces, yo me acuerdo que se veía como
cómo se iba comportando ambos materiales, ¿no? A cierto porcentaje que pasaba Sí, de material. sí, bueno, por ejemplo, aquí lo que estoy es porcentaje que pasa, ¿no? Pero a lo mejor Rubalcaba, y ponle Rubalcaba a cualquier gente, dice, no, pues yo mejor manejo el porcentaje retenido, no el que pase. Es como decir, Rubalcaba es más chaparro que Alfonso, ¿no? O podemos decir, Alfonso es más alto que Rubalcaba, ¿sí o no? Estamos diciendo lo mismo. Y muchas veces el análisis que nos confunde con varios autores, ¿no? Que unos manejan el porcento que pasa y otros el porcento retenido, ¿no? ¿Cuál es lo más correcto? Pues lo que diga tu profesor, porque al fin y al cabo él te va a evaluar, ¿no? Pero también hay que estudiarle y de repente te encuentras, como yo les decía, en proyección estereográfica, la mayoría manejamos hemisferio inferior, pero hay cuates que dicen, bueno, yo lo voy a hacer proyección estereográfica, pero utilizando el hemisferio superior, y sí se puede, ¿no? De hecho, hay una tesis por ahí de uno de tus compañeros que se llama proyecciones, no me acuerdo si hemisféricas o estereográficas en la mecánica de rocas, ¿sí? Desde el Poli, creo que Juan Sayas se llama así el autor, y él, si tú te metes y, por ejemplo, tú manejas el hemisferio inferior y tú te metes a ver sus datos, vas a decir, este cuate está mal, ¿no? Y no está mal, lo que pasa es que él utilizó el hemisferio superior. Oh, ya, profe. No sé si me doy a entender, Sí. pero a veces es eso, ¿no? Le cambian el nombre, pues nada más para no ser igual que los otros, ¿no? Ok, de los coeficientes granulométricos, para una mejor definición de la granulometría, se utilizan dos coeficientes, el de uniformidad y el contenido de finos. El CU, o de uniformidad, es la relación entre el diámetro que corresponde al tamiz por el que pasa un 60% del material y el diámetro correspondiente al tamiz por el que pasa el 10%. Y si tenemos un valor de esta uniformidad menor de 5, la granulometría es uniforme. Si anda entre 20, mayor de 20 y 5, es poco uniforme, y si es mayor de 20, pues sería bien graduada, ¿no? Aquí mira, por ejemplo, Rosy, ¿no? Aquí podría ser que granulometría mal graduada, ¿no? Poco uniforme o bien graduada, ¿no? Con ese parámetro, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Y desgraciadamente, pues los autores, por diferenciarse de los otros, dicen, no le voy a llamar así, le voy a llamar así, ¿no? Cuando más uniforme es la granulometría de un suelo, más uniforme es el tamaño de sus huecos, menores densidades se alcanzará y más fácilmente será erosionado. Se denomina finos al porcentaje de suelo que pasa por el tamiz número 200 de la serie ASTM, que tiene una abertura de 0.075 milímetros. El contenido de finos nos indica la proporción de arcilla y limo que contiene el suelo y está relacionado con la posibilidad de retención de agua. Cuanto mayor sea el contenido de finos, mayor será la dificultad de expulsión del agua bajo esfuerzos. Decía yo, la absorben, ¿verdad? Ok, yo creo que aquí le dejo. Me quedo o inicio la siguiente clase con determinación de la humedad. Les dije que me hablaran. Creo que ya son... Cuarto. Faltan cuartos. Pero dije que al 20, ¿no? Me hablaron. Me dijeron, Ok, ahí le vamos a dejar. Sí, y ahorita le... Profe, ¿puede ponerla? Ya la quitó. Sí. Es que le quería tomar foto a la primera diapositiva. A la primera... Te pones la captura de la pantalla si quieres. Sí, la tienes, va. Entonces ya no, sí, ya profe. No, ya no, ¿verdad? Es que ya no la alcancé a tomar. A ver, es que ahorita les acabo de subir una actividad para que... pero como laboratorio.
Sí, de esto mismo que está. ¿El trabajo que hicimos ahorita? No, otro, aquí está. Les voy a Nos presentar, divirtamos. este archivo, nomás que se deje abrir. La geología aplicada de laboratorio. Sí, ciertamente esa Classroom, pues ahí está, ¿no? Y nada más, de repente se me van para otro lado. Voy a comentarles, ¿no? Igual que la proyección estereográfica con muchos datos, pasamos los datos de los polos y analizamos los resultados para ver el número de familias y cuál es la mandona, ¿sí? Hay varios parámetros estadísticos dentro de los análisis granulométricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿de qué trata el asunto este? Bueno, tengo 2 curvas granulométricas, ¿sí o sí? Es decir, ya no le pusimos que la malla número 10 retiene o pasa a 0.20 y que aquí ya les hicieron las gráficas, ¿no? ¿Un ejemplar? Sí saben español, ¿verdad? ¿Sería qué? Bien graduado. ¿Y la otra? Mal graduado. Mal graduado, así es. Entonces, pues yo tengo estas 2, hay que sacar que el de 10, el de 30, el de 60, para obtener muchos de esos parámetros, ¿no? ¿Sí? Ok, van a obtener la mediana, la moda, la dispersión, la curtosis, etcétera. Y ahí tienen las fórmulas matemáticas, ¿no? Entonces ustedes tienen que sacar los parámetros, ¿sí? Según las curvas y obtener estos parámetros estadísticos que me ayudan a analizar estadísticamente, ¿sí?, los resultados de mis curvas, ¿no? Y entonces aquí van a sacar para la bien graduada, pues esos 5 parámetros, ¿no? Y para la mal graduada igual. Entonces, este parámetro es un número y que lo van a obtener ¿de dónde? De las curvas. ¿Ok? ¿Quedó claro? Más o menos. ¿Más o menos? Por 2. Sí, profe. A ver, otra vez poder. Tenemos que obtener de 10 y de 60 y de 30, ¿no? Y sustituirlos en las ecuaciones. En algunas de las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, no nomás esos. Aquí, por ejemplo, para obtener la mediana, ¿no? Dice, esta figura es un trazado acumulativo que es utilizado para análisis estadísticos de datos. En este caso, esta muestra los datos del tamaño de grano de un ejemplar analizado a través del hidrómetro y el método de tamiz. Este gráfico es particularmente útil para determinar los parámetros como media, la mediana, la clasión, la simetría y la curtosis de una población. La metodología para hacer esto es bastante fácil. Por ejemplo, la mediana se define como el phi 50. Este valor, anótenle por ahí, aunque no necesitan obtener muchas, pero anótenle por ahí el phi, ¿sí?, es igual a menos logaritmo base 2 por d. ¿Está claro? Phi es igual al logaritmo de base 2 a menos, a menos logaritmo base 2, ajá, donde d es el diámetro de la partícula, ¿no? Va. ¿Sí? Ok, entonces decía yo, me regreso y acá el phi 50. Los valores están dados en phi, ojo, no están en milímetros, ojo. Entonces, este valor es leído en el eje vertical al 50%, ¿no? Aquí voy a
hacer lo siguiente. Si ese es el 50%, si alcanzan a ver el colorcito ahí Sí. azul. Bueno, entonces me voy aquí y ¿qué me dice? Este valor es leído en el eje vertical 50% más fino. Siga esta línea a lo largo hasta que se corta a la curva. A continuación, colocar hacia abajo y leer, ¿no? Yo tengo 2 curvas, ¿no? Vámonos con la primera, la bien sorteada. De aquí bajo acá abajo y bueno, veo la escala, ¿sí? Y determino, vamos a decir que esto tiene, ¿dónde está el 50? 1, 2, como 2.5, ¿sí? 2.5 milímetros. Esto está en milímetros. Ahora ese 2.5 milímetros de grano lo voy a transformar a escala phi, ¿sí? Y el phi es el 50%. O sea que a ese dijo que era de 2.5. Sí, más o menos, ¿no? O sea que hay que sacarle el de logaritmo base 2 de 2.5. Sí, para que obtengas en ese phi 50 el valor en phi. O sea, vas a transformar los milímetros si quieres. Si no, lo dejas así en milímetros. ¿Sí? ¿Está claro? Pero Sí, es todas las unidades iguales, ¿verdad? ¿Mandé? O sea, hay que trabajar con unidades iguales. Sí, pues sí. ¿Quieres trabajar con unidades phi? Bueno, ya te di la clave, ¿no? Aquí tú te vas al 50%, que es lo más fácil. Me voy acá abajo y acá si en mi escala es de 2.5, bueno, pues 2.5 milímetros. Si yo lo quiero poner en escala phi, la mediana, entonces tengo que hacer ¿qué? Menos logaritmo base 2, ¿de qué? De 2.5 milímetros, ¿no? Y ahí el valor que te da, te puede dar positivo, te puede dar negativo, entonces sería la mediana, ¿no? O sea, si me da negativo es de menos, podría ser de menos 1 grado con 19 minutos. A ver, para que no nos confundamos, ¿no? Si te dan valores negativos, quiere decir que son gruesos, arenas, van a ser gravas. Y si te dan valores positivos, quiere decir que van a ser limos o arcillas. ¿Ok? ¿Sí? Ok, profe. Sí. Sí, yo puedo tener un -1, ya entonces será una arena muy fina, ¿no? O puedo tener un 1, entonces será un limo, ¿sí? Un limo grueso. Entonces, los valores positivos me indican que son finos. Los valores negativos me indican que son gruesos. Por ejemplo, creo que es la curtosis. Si grafican los resultados, ¿sí? Que no los tenemos, pero si los tuviéramos, los grafican, verían que puede ser una curva jalada a la derecha o a la izquierda. Entonces, si es a la derecha, van a ser finos. Si es a la izquierda, el dominio sería de los gruesos, de las arenas y las gravas. O sea, es interesante el análisis de los datos estadísticos con esto, ¿no? Si quieren, luego los platicamos para ver esto. ¿Sale? Ok, profe. Vale. Sí, ¿cómo me voy aquí para ver el phi 16? Pues me ubico en 16, ¿no? Me voy a la gráfica y obtengo el tamaño grande. Y ese es el valor que se supone van a poner aquí, ¿no? ¿Ok? Ok, profe. Órale. Okay. Sí, la escala phi no es una escala en milímetros, ¿eh?
Sí, eso ya me quedó Órale. claro. Y entonces pues ya nada más le pone el nombre y adiós, ¿no? Al principio se le hace uno como camotes, pero ya después ya le agarras la onda dónde está esto y ya nomás aplicas la fórmula matemática y dices tú, ya. ¿Sí? ¿Ok? Es fácil de ser ingeniero, ¿va? Cuando sabes hacer lo que te han enseñado, sí es bien fácil. Cuando no, sí, ¿qué? Esta cosa no se aplica. Esto es No me queda, profe, ¿verdad? y sí te aplica, ¿no? Así es. El análisis después de que obtienes un valor, tú como ingeniero debes de saber ese valor, llevarlo a la interpretación real, ¿no? No decir, bueno, pues me dio 3, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues no sé, pero es 3, ¿no? Y eso es lo peor, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Está bueno? Sí, profe. Sí. ¿Está bueno el jardín? ¿Sale? Y es como hicieran, o como hiciéramos un laboratorio, ¿no? ¿Ok? Hecho. Ok. Pues nada más es esta fórmula matemática. ¿Quién lo sacó? Pues los matemáticos estadísticos, ¿no? Pero sí, para nosotros como ingenieros, obviamente que sí nos ayuda al análisis de mi sedimento, de mi suelo, ¿no? De suelo. ¿Algo más? Creo que no, profe. ¿No crees que no? ¿No? Creo que no, hasta que lo hagamos tendremos dudas. Bueno, qué bueno. Entonces, ahí se ven. ¿Para qué Nos vamos? vemos, profe. Gracias. El miércoles, ¿no? ¿Sale? Sí. Sí, profe. Profe, Vale, pues. Vale, profe, muchas gracias. ¿De qué? Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Ruth. Hasta luego. Joshua. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Mauricio, Jorge, Sí, profe. María Luisa. Adiós.